Iglesia, buenos días. Un saludo especial desde la iglesia de Cúcuta, saludos de mi esposa, de mis hijas, y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Vivimos en un tiempo de cambios. Ahora, esto no es nuevo, realmente la historia de la humanidad está marcada por grandes cambios y transformaciones sociales, económicas, políticas, ambientales. ¿Qué hace diferente el momento en el que estamos viviendo con los tiempos pasados? Si durante toda la historia de la humanidad hemos sufrido de alguna forma cambios trascendentales que nos han llevado a estar hoy aquí. La diferencia es la velocidad con la cual esos cambios se han desarrollado. En la antigüedad, para que un cambio afectara la sociedad, tendrían que pasar tal vez 500 años, tal vez 300 años, y habían cambios, existían cambios que afectaban la vida de las personas. Hace 100 años, los cambios eran más lentos que los cambios que vemos ahora. Es decir, la velocidad del tiempo de esas transformaciones que afectan radicalmente la humanidad cada vez son periodos de tiempo más cortos. Eso es lo que hace la diferencia. Cada año sucede algo que afecta la forma de vida de las personas. El año pasado pudimos experimentar una serie de cambios y transformaciones extraordinarias en la humanidad. No en un país, no en una región, no en una ciudad, en la humanidad. Y cada vez esos procesos van a ser en un periodo más corto de tiempo. Están sucediendo cosas extraordinarias. Y no en periodos de tiempo cada vez más cortos. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. Porque son o vienen a una velocidad tan vertiginosa que realmente nos apabullan, no sabemos qué hacer. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. ¿Cómo debemos accionar y reaccionar frente a esos cambios? Yo quiero que cierren sus ojos, vamos a orarle a Dios para que Él nos hable a través de su palabra. Es un nuevo comienzo, es un nuevo tiempo, es un año nuevo, en el cual hacemos proyecciones, en los cuales rediseñamos y hacemos cambios. Pidámosle al Señor que nos revele y nos muestre lo que debemos hacer, de tal forma de que lo que proyectemos sea en bendición, en prosperidad, en multiplicación y conforme al propósito y la voluntad de Dios. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia ha sido para con nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, porque hemos experimentado circunstancias no fáciles para la humanidad, pero sabemos que tú has estado allí, Señor, guardándonos y protegiéndonos, oh Dios. Cuidándonos, oh Dios eterno, guardando nuestras familias y trayendo tu provisión a nuestras vidas. Señor, en este tiempo, Señor, de crisis, hemos visto tu mano a nuestro favor, oh Dios. Hoy queremos invitarte aquí, ahora, a este lugar, Señor, para que tú seas, oh Dios, quien nos enseñes, quien escribas en nuestro corazón lo que tienes preparado para nosotros. Dios eterno, enséñanos tu palabra, oh Dios. Enséñanos tus pasos, oh Dios. Enséñanos, oh Dios, qué debemos hacer, oh Dios, oh Padre Santo, durante este tiempo, Padre Celestial. Que este año sea un año de bendición, que este año, Señor, sea un año de multiplicación, que este año, Señor, sea un año de transformación en ti, Padre Celestial. Tú eres el principal invitado, oh Señor Padre Santo. Te pedimos que seas tú en este lugar hablando a nuestros corazones. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué debemos hacer?
Y lo que debemos hacer es aprender a adaptarnos a las transformaciones y a los cambios. Una de las industrias que más que afectó durante este último año fue la industria de alimentos y en especial los restaurantes. Muchos cerraron, ustedes saben, lo han visto. Acá en Cúcuta muchos restaurantes fueron cerrados, restaurantes de muchos años, tradicionales, cerraron. Las cuarentenas, los tiempos de aislamiento hicieron que estos restaurantes colapsaran, se quebraran, muchos negocios cerraron. Pero algunos se transformaron, algunos cambiaron la forma de hacer las cosas, sin cambiar su sustancia, sin cambiar su razón social, sin cambiar su fondo, cambiaron su forma. Y entonces algunos tuvieron que despedir, muchas personas cerraron sus negocios y quebraron porque no tenían cómo sostenerse. Pero algunos otros empezaron a reinventarse, a rediseñarse. Hay un fenómeno a nivel mundial que se llama Dark Kitchen, que significa cocinas ocultas. Las cocinas ocultas son restaurantes que no están abiertas al servicio o al servicio al público, sino que funcionan hacia adentro y despachan a través de domicilios. Esto es un movimiento que está cogiendo mucha fuerza a nivel mundial. Entonces ya no existen los restaurantes con mesas y con meseros no. Se rediseñaron, algunos se rediseñaron y empezaron entonces a promover las redes sociales y empezaron a construir un restaurante para enviar domicilios y empezaron a generar otra forma de hacer el negocio. Restaurantes de comida rápida, restaurantes italianos, entonces donde ya no despachan en el lugar físico, sino que envían a su casa. Se rediseñaron. Y ahora la demanda de muchos de ellos es aún mayor que la que tenían cuando estaban físicos. Debemos reinventarnos, debemos rediseñarnos. Es necesario para soportar los cambios en periodos de tiempo tan corto. Debemos tener una capacidad de adaptación extraordinaria. Debemos hacerlo. Debemos asimilar los cambios y potenciarlos a nuestro favor. Porque de otra forma vamos a terminar colapsando. ¿En qué? En todo. La reingeniería la tenemos que diseñar en absolutamente todo. Si tienes negocio, tu negocio debe rediseñarse para las circunstancias en las que estamos hoy y para los cambios que se presenten mañana. Si tienen empresas, rediseña tu empresa de tal forma de que la proyectes. Si es un ministerio, pues rediseña tu ministerio. Es necesario. Y aún a nuestros hijos debemos enseñarles a adaptarse. Adaptarse no es malo, siempre y cuando nuestra adaptación sea a la forma y no al fundamento. Es decir, nosotros debemos ser transformados o agentes transformadores de cambio, debemos sufrir cambios en la forma sin vender el fundamento, sin vender el principio. Entonces la pregunta es, ¿cómo establecer fundamentos en un mundo cambiante? A nuestros hijos debemos cimentarlos sobre la roca, sobre el fundamento, pero debemos enseñarles a tener la capacidad de adaptarse y cambiar rápidamente lo que sea necesario.
Esto suena contradictorio, pero no lo es. Jesús tal vez fue uno de los, y permítame la palabra, yo sé que choca, pero es cierto, Jesús revolucionó la forma de hacer las cosas. Cambió la forma de predicar. Cambió la forma de llevar el evangelio. Nosotros debemos hacerlo. Debemos ser agentes transformadores en el nombre de Dios y aún en todos los ámbitos de nuestra vida, para no sucumbir ante un mundo que está a una velocidad de cambio extraordinaria. Es necesario que aprendamos a adaptarnos. Es necesario que aprendamos a cambiar rápidamente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo sin negociar el fundamento? Y esa es la clave del éxito. Podemos cambiar la forma de hacer las cosas, pero no debemos cambiar los principios. Y ahí es donde tenemos que establecernos dentro de la palabra, debemos establecernos en la palabra, y ese fundamento no va a permitir que nuestro fondo cambie, sino nuestra forma. Nos ha tocado entonces disfrutar de los servicios dominicales a través de YouTube o de Facebook o de Zoom. Y esas son transformaciones que afectan realidades, pero tenemos que aprender a hacerlo. Es necesario. Aquí en Cúcuta, una familia muy especial, tienen un almacén de ropa, ellos fabrican ropa, pero tienen su punto de venta, su almacén. Y el año pasado se sorprendieron cómo Dios los bendijo, pero escúchenme con atención, no los bendijo a través del lugar físico, sino a través de redes sociales. Nunca lo habían hecho, o nunca les había dado resultado, lo habían intentado hacer y nunca les dio resultado. Pero el año pasado era una cosa extraordinaria. En un día en el almacén físico abierto vendían 30, 40, 50, 60 mil pesos, pero a través de redes podían vender 6, 7, 8, 9 millones de pesos. Debemos estar dispuestos, abiertos a las transformaciones, a los cambios, pero sin cambiar el fundamento. Y ahí es donde debemos sembrarnos nuevamente en la palabra, ¿de acuerdo? Vivimos en un mundo cambiante. Lo que es diferente es la velocidad de transformación y de cambio a la que estamos sometidos. Fundamentos en un mundo cambiante. Establecer la palabra de Dios en nuestro corazón para que en todos los cambios, en cualquier ámbito de nuestra vida, sean efectivos, eficientes y agraden a Dios. Amén. Muy bien. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo ser eficientes en esto? Si no nos adaptamos, perecemos. Si no tenemos una capacidad de adaptación a las transformaciones del mundo, vamos a terminar quedando rezagados. Y recuerden que nosotros somos la sal y la luz del mundo, nosotros debemos ir adelante. Una cosa es los cambios de forma y otra cosa son los fundamentos o los cambios de fondo. Podemos cambiar la forma de hacer las cosas, podemos cambiar la forma de vender, pero seguimos vendiendo lo mismo. Podemos cambiar la forma del restaurante, pero nuestros platos, nuestro menú es el mismo. Esa capacidad de transformación
es en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén, ¿de acuerdo? Muy bien, yo quiero que vamos a Proverbios 2, del 6 al 7. Y yo creo que esta es parte de la respuesta de cómo debemos transformarnos estando fundamentados en la roca, estando fundamentados en la palabra. Proverbios 2, del 6 al 7 dice en la versión Reina Valera, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El principio de año es un año de proyección, es un año donde empezamos a planear qué vamos a hacer este año. Pero hay incertidumbre. No sabemos cómo se va a desarrollar este año. Al menos estos primeros 4 meses, 5 meses, 6 meses, tal vez sigan, o sea la continuación del año pasado. ¿Cómo proyectarnos? ¿Cómo desarrollar nuestra vida en estas circunstancias, en estas condiciones? ¿Qué va a pasar el segundo semestre? Todas esas inquietudes están servidas. ¿Y cómo en un año así puedo proyectar el desarrollo de mi vida? En todos los ambientes. El ambiente familiar, mi empresa, mis negocios, mi vida espiritual, mi relación con Dios, mi ministerio. ¿Cómo puedo proyectar mi vida en este tiempo que no es un tiempo fácil? Empezamos con cuarentena, empezamos el año y ya empezamos todos confinados. ¿Qué debemos hacer? Debemos reinventarnos, debemos rediseñarnos, debemos adaptarnos. Y este versículo es extraordinario. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo reinventarme sin vender mis principios, sin vender mi fundamento? ¿Cómo hacerlo? Y este versículo, este pasaje, creo que respuesta a esto. Reconócelo, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué tremendo. Ahora, dice, no seas sabio, en contraste, el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué tremendo. Este primer versículo tiene 3 palabras claves, 3 palabras clave. La primera es reconócelo. Y reconócelo viene del griego yadá. Del hebreo yadá. Significa conócelo. Dice, conócelo o reconócelo en todos sus caminos. En todos tus caminos. Pero la segunda palabra es derek, que significa camino o asunto. Es decir, reconoce a Dios en todos tus asuntos. Reconoce a Dios en todos tus asuntos. Y el tercer término es yachar. Y yachar es enderezar, conducir, encaminar y prosperar. Es decir, que cuando yo reconozco a Dios en todos mis asuntos, Él endereza, conduce y encamina mi vida y por consiguiente la prospera. Miren, nosotros tal vez si nos acordamos de ayer, vivimos el hoy y no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros no tenemos la capacidad de manejar todas las variables que afectan los cambios en el mundo. No sabemos qué va a suceder mañana. Apenas si nos acordamos de ayer y simplemente estamos viviendo el hoy.
Pero yo tengo a alguien que conoce el ayer, conoce el hoy y sabe qué va a pasar mañana. Lo conoce. Dios tiene el mapa de todo. Tiene la línea de tiempo de todos los tiempos. Tiene el rompecabezas completo. Él sabe qué va a suceder. Él contiene todas las variables que generan cambios en la sociedad, en el mundo. Él es el que contiene las variables. Él las tiene en su mano. Lo más sabio que podemos hacer es reconocer a Dios en todos nuestros asuntos, porque Él va a direccionarnos, Él va a llevarnos, porque Él sabe para dónde vamos. Él conoce lo que viene para nosotros. Si reconozco a Dios en todos mis asuntos, Él va a conducir mi camino, Él me va a encaminar y me va a prosperar. Yachar significa también prosperar. Dios es bueno, Dios es un Padre bueno. Él desea lo mejor para nosotros. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a nosotros todo lo que le pidamos? Así pues, que si yo inserto al Señor dentro de mi ecuación, lo que va a suceder es que Él va a traer bendición a todo lo que yo haga. El problema de nosotros ha sido que hemos sacado a Dios de la ecuación. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que Dios es el factor multiplicador de la ecuación. Sin Dios en la ecuación restamos y dividimos. Pero cuando Dios está en la ecuación, Él multiplica y expone a la potencia n todo lo que hagamos. La clave y el secreto del éxito es Dios en la ecuación. Cualquier decisión que tome, cualquier proyección que haga, debo entrar a la presencia de Dios, entregársela a Él, presentársela a Él, y voy a garantizar que lo que yo haga va a ser en el sentido correcto, en el sentido adecuado, dando en el blanco. Yachar es conducir, encaminar, pero también es prosperar. ¿Quieres que tus caminos prosperen? Preséntate delante de Dios, preséntale todos tus proyectos y Dios te va a encaminar y te va a llevar en bendición. Obedecer a Dios nos lleva a acercarnos a Él, pero pecar nos aleja de Él. Es decir que bíblicamente pecar y obedecer son antónimos. Bíblicamente, tal vez literariamente no, pero bíblicamente pecar y obedecer son antónimos. Cuando yo obedezco a Dios, me acerco a Él. Cuando yo peco, me alejo de Él. Es decir, que cuando yo busco a Dios para entregarle mis proyectos, me estoy acercando a Dios en bendición, en obediencia. Y la obediencia trae bendición. Pero cuando yo peco, me alejo de Dios. Cuando obedezco a Dios, en esta palabra, en Proverbios 2, 6, 7, me acerco a Dios en obediencia. Presento mis proyectos delante de Dios y Dios entonces me va a conducir en bendición, en prosperidad. Amén. Proverbios 2, 6, 7 en la traducción del lenguaje actual dice: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Ese es el secreto del éxito. La nueva traducción
Viviente dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. ¿Tienes incertidumbre? ¿No sabes qué vas a hacer este año? ¿No sabes cómo vas a abordar este año? Pues ábrete a un universo de posibilidades, transfórmate, tienes que reinventarte, pero de la mano de Dios. Preséntate delante de Dios y dile: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo debo proyectar mi negocio? ¿Cómo debo proyectar mi vida en este tiempo de incertidumbre? ¿Qué debo de hacer? Y Él entonces mostrará cuál camino es el que debes tomar. Definitivamente, el secreto del éxito es insertar al Señor en la ecuación. Es insertar a Dios, porque Él es el factor multiplicador. En mis fuerzas puedo tardar años y fracasar, pero en la voluntad de Dios, el tiempo de Dios es perfecto y todo lo que caminemos de la mano de Dios va a ser en bendición y en multiplicación, pero va a ser en su propósito, y ese es nuestro éxito. Para eso fuimos diseñados, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Proverbios 16:8 habla del éxito. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor. Todo lo que hagas, ponlo en manos de Dios. Todo lo que proyectes, ponlo en las manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. No saques a Dios de la ecuación. Él es el principal factor en la ecuación. Sin Él no es posible. Ese es el éxito. Tus planes entonces tendrán éxito. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el éxito? El éxito es reconocer a Dios en todos mis asuntos, porque Él va a conducir, a direccionar mis proyectos, mi proyección, y me va a prosperar, dice la palabra, en lo que haga. Me va a prosperar en todo lo que haga. Dios es bueno. Dios es un Padre bueno. Él quiere lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nosotros va de la mano de Él, no cuando estamos separados de Él. Jeremías 17:7 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Benditos. Busca su presencia, busca su dirección y serás bendecido, caminarás en su propósito. No te dé miedo cambios, transformaciones, no te dé miedo reiniciar, volver a comenzar, cerrar y volver a empezar si es necesario. Debe darte miedo es hacerlo sin Dios, porque Dios es el que garantiza que lo que hagas sea prosperado, sea bendecido, sea multiplicado, sea un éxito. No te dé miedo comenzar con el Señor. No te dé miedo proyectar con el Señor. No te dé miedo hacer cambios de forma. Debes adaptarte a las circunstancias, pero tienes que seguir adelante. Y la única forma de garantizar que sigues adelante es de la mano de Dios, es caminando dentro de su propósito.
Todas estas vicisitudes y circunstancias, todos estos obstáculos, Dios los conoce. Tal vez tú no. Tal vez tú no sabes qué va a suceder mañana. Dios sí. Él tiene todo el plano completo de la historia tuya. Él tiene todo el rompecabezas armado de tu vida. Él sabe lo que es mejor para ti. Los que confían en el Señor son benditos. Y los que hacen que el Señor sea su esperanza y su confianza son benditos de Jehová. Son benditos de Dios. Ese es el éxito. ¿Quieres ser exitoso? Busca la fuente de la sabiduría. Busca la dirección del que lo sabe todo. No te apoyes en tu propia prudencia. No te hagas sabio en sí mismo. Busca a Dios. Él te dará la receta, la fórmula, la proyección. Y cambia lo que tengas que cambiar sin miedo. Confía en Dios. Confía en el Señor. Porque Él es tu esperanza y Él es tu confianza. Eso dice Jeremías 17:7. Ahora bien, una vez te hayas presentado delante de Dios, te hayas encerrado en su presencia, hayas entrado en la habitación de su presencia, hayas entrado en la habitación de su casa, una vez lo hayas buscado en comunión, que hayas proyectado este año delante de Él y con Él, y hayas escuchado su voz y hayas planificado lo que vas a hacer, ahora necesitas ejecutarlo. Y para ejecutarlo tienes que esforzarte. Josué 1:9 dice: mira que te mando, dice el Señor, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tienes el plan, tienes el proyecto, te has transformado en forma delante de Dios. Dios te ha direccionado y ahora tienes que ejecutar. No tengas miedo. Sé valiente. Esfuérzate. Tal vez te va a demandar más tiempo. Tal vez te va a demandar más capacidad. Tal vez tienes que estudiar un poco más. Esfuérzate. No temas. No desmayes, porque Dios ya va contigo. Amén. Ahora bien, si haces esto como una instrucción divina para tu vida, si haces esto como una instrucción divina de lo que debes hacer para tener un camino exitoso, entonces vas a ver los frutos de lo que estás haciendo sin duda alguna. Porque eso está escrito en su palabra. Porque es su palabra que no muta, que no cambia. Si tomas en cuenta esta palabra para tu vida, lo único que puedes esperar son frutos de bendición. Son frutos de éxito dentro del propósito de Dios. Él quiere lo mejor para ti. Ahora bien, pero cuando ya sientas que lo has logrado, ya lo has visto, entonces no te olvides que fue Dios quien lo hizo. No te olvides que fue Dios quien lo hizo. Deuteronomio 8, 17 y 18, Dios conoce nuestro corazón. Eso está escrito en esta palabra. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¡Oh, qué tremendo!
Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¡Qué tremendo! Oiga, si has decidido caminar en la voluntad de Dios, cuando sientas que ya lo has logrado, que ya has visto el fruto que estás esperando, entonces no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino que te debes acordar que fue Dios quien te dio el poder para hacer las riquezas. Yo quiero que revisemos dos términos muy importantes. La palabra coach significa vigor, firmeza, fuerza, medios, fortaleza, capacidad e idoneidad. Eso significa coach. Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da el coach, el vigor y la firmeza, la fuerza y los medios, la fortaleza, la capacidad y la idoneidad para hacer riquezas. Provienen de Él la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para proyectar, para realizar, para ejecutar. Así pues, que cuando demos frutos, porque hemos obedecido a Dios, no podemos decir que fue por nuestra fuerza o que fue por nuestra capacidad. No. Fue el mismo Dios el que nos da capacidad, entendimiento, inteligencia y idoneidad para realizarlo. Y el otro término que debemos considerar en el versículo 18 del capítulo 8 de Deuteronomio es chayil, que es riqueza. Este es el mismo término que se utiliza en el Salmo 60:12, que habla de proezas. Es decir, en Deuteronomio 8:18 lo tradujeron como riquezas, pero en el Salmo 60:12 lo traducen como proezas. El Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proezas. ¿En quién haremos proezas? En Dios. Proezas son aquellas cosas que ni siquiera nos imaginamos que puedan ser posibles hacer. O sea que Dios es el que nos da la idoneidad, la capacidad, la fuerza, el vigor para hacer proezas en Él. Ese es el éxito. Allá es donde debemos llegar. No podemos sacar a Dios de la ecuación. Dios es el factor multiplicador en esta ecuación. Hay desafíos. Hay situaciones que vienen adversas. Pero esos no son los factores determinantes de mi vida. El factor determinante de mi vida es Dios, es la presencia de Dios en mi vida. Las vicisitudes y las circunstancias, Dios las aplasta. Lo que debe determinar mi vida es su presencia en mí. Es rendirme delante de Él en cada situación, en cada proyecto, en cada circunstancia. Es presentar delante de Dios cada uno de mis caminos, cada uno de mis propósitos. Y entonces Él va a transformarlo todo y me va a dar la victoria. Él va a corregir mi camino, Él va a enderezar mi camino, Él va a conducirme y entonces va a traer éxito a todo lo que yo emprenda, a todo lo que yo haga. No te dé miedo transformar, no te dé miedo cambiar, no te dé miedo tomar decisiones que cambien tu vida. Lo que te debe dar miedo es sacar a Dios de la ecuación.
porque Él es el único que puede garantizar que cada paso que des vaya al éxito, vaya al blanco, dé en el blanco. Cada vez que me acerco a Dios en bendición, en obediencia, estoy caminando en su propósito, que es perfecto. Es allí donde debemos estar. Tomen sus proyectos y preséntenlos delante de Dios. Todos los cambios, las modificaciones, las transformaciones, delante de Dios. Todos los proyectos para este año es un año de incertidumbre, porque no sabemos qué va a suceder, por lo menos este primer semestre. Presentemos delante de Dios todos los proyectos, todos los cambios, y si aún no lo has hecho, entonces hazlo ahora. Yo quiero que cierres tus ojos, vamos a orar por tus proyectos, por los cambios, por las transformaciones que vas a hacer, las vamos a presentar delante de Dios y vamos a permitir que Dios nos direccione, nos dirija, nos lleve en bendición conforme a su propósito. Cierra allí tus ojos, vamos a presentar delante de Dios cada asunto tuyo. Señor Padre Celestial, tú eres Dios grande y poderoso, no hay nadie como tú, Señor, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. Tu poder y tu gloria es para siempre, Señor. Hoy queremos rendirnos delante de ti y presentar uno a uno nuestros proyectos, Señor. Queremos presentarte, Señor, cada modificación, cada cambio, Señor, cada rediseño, Señor. Queremos que tú seas guiándonos, que tú seas direccionando nuestros cambios, Señor. Que cada asunto que emprendamos, Señor, vaya de tu mano, vaya con tu aval, Señor, vaya con tu dirección, Padre Santo. Porque queremos ir al blanco, Señor. Queremos ser certeros en cada paso que demos y sabemos, Señor, que el secreto del éxito es buscar tu presencia, oh Dios. Papito Dios, presento cada uno, Señor, de los proyectos de mis hermanos, de las personas que están aquí, Señor. Cada proyecto de emprendimiento, Señor, cada cambio que quiera hacer, cada rediseño que quiera hacer de su vida, de su economía, de sus negocios, Señor, los presento delante de ti, de su familia, oh Dios eterno. Padre Celestial, yo te pido que los guardes, que los protejas, Señor, pero que tú seas guiándolos y mostrándoles el camino y el sendero por donde deben caminar, Señor. Oh Padre Celestial, no son las circunstancias las que determinan, Señor, nuestra vida. Eres tú, Señor. No son las circunstancias ni las vicisitudes, Señor, las que definen, Señor, mis caminos. Eres tú quien los define, Señor. Padre Santo, estamos en tus manos, Señor. Te entregamos uno a uno cada proyecto, Señor. Danos la fuerza, Señor, danos la sabiduría, danos la capacidad, danos el entendimiento, Señor, para hacer tu voluntad, oh Dios, sabiendo y entendiendo que en ti, Señor, haremos proezas, que en ti, Señor, iremos más alto, Señor Dios. Llegaremos a tu propósito, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, y te pedimos que guardes una a una cada una de las familias aquí presentes, Señor. Guárdalos y protégelos, guarda sus vidas, Señor, y que tu provisión y que tu cuidado, Señor, estén sobre ellos. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que la gracia y el favor del Señor estén con sus vidas. A Él sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.